Que Yahweh, el Elohim de Israel, los continúe bendiciendo y damos inicio a la segunda parte acerca de nuestra enseñanza en el libro de Vayikra, del capítulo 1, del verso 1 al 9. Y en la noche anterior quedamos en el capítulo 1, verso 4, acerca de la imposición de manos que solamente lo podía hacer el gran sumo Cohen Agadol. Y Aarón colocar las manos sobre el animal era un símbolo de que el animal, que era símbolo de Yahshua, él estaba llevando los pecados no solo del Cohen Aarón, sino también de toda la nación de Israel. Ahora, continuamos en el libro de Vayikra, capítulo 1, verso 5, que versa de la siguiente forma, que dice que entonces Aarón degollará el becerro en la presencia de Yahweh, y los cohenes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta de la Mizcán de reunión. Aquí ya aparece el nombre del animal, que es un ¿qué? Que es un becerro. Entonces, degollar el becerro significaba que Yahweh instituyó en el antiguo pacto el sacrificio de animales como un rito que quedó totalmente abolido ¿en quién? En Yahshua. Y era un rito mediante el cual los pecadores se pudieran acercar a Yahweh en arrepentimiento y en ¿qué? Y en fe. Y experimentar así su perdón y su salvación y su comunión, pero solamente por un año. Y cada año ellos tenían que volver a hacer el mismo ¿qué? El mismo rito. Lo segundo, mire, se ofrecía un animal inocente en sustituto en lugar del adorador pecador y culpable. Sacrificar un animal significaba que la persona estaba reconociendo su condición pecaminosa ante Yahweh y la necesidad de ser limpiado ¿de qué? De ella, y redimido y perdonado ¿ante quién? Ante Yahweh por ese pecado que era el que lo separaba ¿de quién? De Yahweh. Hoy día este rito está abolido, ya que el rito de sacrificar animales eran temporales, ya que esos ritos no los hacían perfectos a ellos ante Yahweh, ni mucho menos los hacía que ser personas cados eternamente. Mientras que nosotros, por medio de Yahshua, nosotros los que lo somos, según Hebreos 10:12. Los ritos eran algo imperfecto. Por eso dice en la escritura que eran una sombra, un símbolo, mientras que Yahshua es ¿qué? Yahshua es perfecto. Ahora veamos la otra interpretación que tiene ahí Vayikra capítulo 1, verso 5. Que aquí dice que el Cohen Aarón tomaba el animal y dice que desangraba ¿qué? Degollaba el animal, que significa desangrar ¿qué? Significa desangrar ese ¿qué? Ese animal, mire. Desangrar el animal significa, mire, dejarlo sin absolutamente nada de nada. Y es lo que se practican los falsos ministros con sus ¿qué? Con sus ovejas, que ellos los desangran hasta dejarlos sin absolutamente ¿qué? Hasta dejarlos sin absolutamente nada. Ahora continuemos. Vayikra del capítulo 1 del verso 6 a 9, vamos a leerlo y lo explicamos. Que dice de la siguiente forma, dice, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, verso 7, y los hijos del Cohen Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego, verso 8, los cohenes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Verso 9. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el cohen hará arder todo sobre el altar del holocausto. Es ofrenda encendida de olor grato ¿para quién? Para Yahweh. Mire, ahí ya habla la escritura de que todo nuestro ser tiene que ser limpiado ¿en el qué? En el agua, o sea, en la dabar de Yahweh, en Yahshua. ¿Antes de qué? Antes de que Yahshua lo pueda ofrecer, ¿dónde? En el altar, o sea, de poner ese animal ¿sobre qué? Sobre el fuego.
¿Qué significa esto? Mire, a nosotros el Cohen Yahshua nos tiene que limpiar primeramente nuestra qué. Dice que nuestra manera de pensar simbolizado ahí en la qué, en la cabeza. Yahshua nos tiene que quitar a nosotros el sentimentalismo religioso, el ayayay, el no puede, el me duele, estoy enfermo, el no puedo. Eso lo tiene que hacer el gran sumo Cohen Yahshua por medio de ¿quién? Por medio del fuego. Lo segundo que Yahshua tiene que meternos en agua y lavarnos y quitarnos eso antes de ser usados por el amadísimo Ruach HaKodesh, dice que es la grosura de los intestinos, que significa lo siguiente, mire, que Yahshua tiene que quitar de nosotros o Yahshua nos tiene que limpiar ese sentimentalismo religioso que hay dentro de nosotros antes de Yahshua ponerlo sobre qué, sobre la leña. Mire, ¿qué simboliza la leña? La escritura. Porque sobre la escritura, sobre esa leña, es que el Ruach HaKodesh va a ¿qué? Va a meterle candela a ese animal. ¿Que está sobre qué? Sobre la leña y que lo puso ahí ¿quién? El gran sumo Cohen Agadol. Mire, lo que le quiero decir es lo siguiente, mire, si una persona no está llena del conocimiento, o sea, no lee su escritura, por mucho que Yahshua quiera usarlo, no lo va a usar, porque el Ruach HaKodesh jamás va a usar una persona que desconozca totalmente la escritura. El Ruach HaKodesh va a venir sobre personas que lean su escritura, que Él se encargará de darle la revelación que está ¿dónde? En la escritura. Eso es lo que significa ahí, esa palabra. Y vuelve y repite en el verso 9, dice, y lavará con agua los intestinos. O sea, vuelve y le repite el amado Ruach HaKodesh, dice, métale agua. O sea, métale agua, métale la lavar de Yahweh a ese sentimentalismo religioso, carnal, que hay en qué, en ese animal, o sea, que hay en esa persona. Porque hay muchas personas que dicen que escuchan un mensaje y las personas saben que ese mensaje es verdad y saben que lo que le están diciendo es verdad y está confrontado con la misma escritura y con su mismo origen. Y las personas dicen que es que a mí me da mucha tristeza. A mí me da mucho pesar retirarme de X o Y congregación por mis hermanos de la congregación. Mire, pídale al Ruach HaKodesh que le mate esa carnalidad religiosa. Una persona con esa mentalidad al Ruach HaKodesh no le sirve. Usted me va a perdonar la palabra. Porque el Ruach HaKodesh con el Ruach HaKodesh o es o no es. Otra cosa que hay que meter en el agua, y dice que son las patas del animal, o sea, las piernas, que significan el andar de la persona. Hay que lavarle las patas que ese animal las tiene sucias. El amadísimo Yahshua le lavó a sus discípulos, le lavó los pies, porque su andar ¿qué? Se había contaminado con tanto polvo, con tanto pecado, con tanta cosa religiosa. Yahshua nos tiene que lavar los pies, una forma de decir de que tenemos que meter nuestros pies ¿en qué? En el agua, o sea, tenemos que encomendarle nuestro caminar ¿a quién? A Yahshua. Y esa era la obra, mire, la obra de limpiar ese animal antes de que el fuego viniera sobre él. Esa era y es la obra del gran sumo Cohen Agadol. ¿Simbolizado en quién? En Aarón, pero que era un símbolo de quién? De Yahshua. Para que esa ofrenda, ese sacrificio que va acompañado con fuego, sea agradable ante quién? Ante Yahweh. Eso es lo que está diciendo ahí la escritura. Ahora vamos al libro de Vayikra, capítulo 16. Usted se lo puede leer desde el verso 1 hasta el 26, porque vamos a saber unos versos claves referente a estos animales aptos para el sacrificio.
Y lo vamos a ir estudiando, pero los versos claves que vamos a hablar es el verso 8, el verso 15 y el verso 19. Pero sin embargo, vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando. Que versa de la siguiente forma y tiene un título. Mire, tiene un título que dice el día de la expiación. O sea, el día en hebreo es el día de Yom Kippur. Que la palabra Yom significa día y la palabra Kippur significa cubrir, perdonar los pecados de la nación de Israel. La palabra Yom Kippur significa el día del perdón de Yahweh. Pero era ¿por qué? Por un año solamente. Mire, leamos Vallicrá, verso 16, el verso 1 y el verso 2. Que versa de la siguiente forma. Mire, dice así: habló Yahweh a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. O sea, ellos se acercaron delante de Yahweh con un ¿qué? Con un juego extraño. Los hijos de Aarón se quisieron llegar a acercar a Yahweh con un juego extraño. O sea, con un falso mediador, o sea, con un falso fuego, con un falso Ruach HaKodesh, que es lo que se encuentra haciendo actualmente la nación de Israel, que se quieren acercar a Yahweh con un pan inmundo, con un falso salvador, no apto ni establecido por Yahweh, ni aceptado por Yahweh, sino que los hijos de Aarón se quisieron ofrecer, sacrificar su animal mediante un falso ¿qué? Un falso fuego, mediante un falso Ruach HaKodesh. Y el mismo Ruach HaKodesh que estaba dentro de ellos, él salió de ellos y los ¿qué? Y los destruyó. Ahí en el libro de Vallicrá 16, 1 y 2, mire lo que sigue diciendo el verso 2. Yahweh dijo a Moshe: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que él no muera, porque yo me apareceré donde en la nube sobre el propiciatorio. Mire, tremenda palabra que hay ahí. Yahweh en el antiguo pacto le revelaba a Moshe que él no podía ir a la hora que él quisiera ir al lugar Kadoshim. Mire la revelación tan grande. En el antiguo pacto, mire, el sumo Cohen, él tenía que ir al lugar Kadoshim cuando Yahweh lo llamare. Y cuando Yahweh lo llamara, él no podía entrar al lugar Kadoshim, sino que él tenía que estar detrás de ¿qué? Detrás del velo, y él no podía entrar al lugar ¿qué? Para que usted lo entienda, porque muchas personas no saben qué es Kadoshim, que ellos mal traducen por lugar santísimo, pero no es lugar santísimo, sino lugar Kadoshim, pero para que me entienda. O sea, Aarón tenía que estar detrás del velo, y si Yahweh le decía, entre al lugar santísimo para que me entienda, él podía entrar. De resto, él no lo podía hacer, porque si Aarón, él se pasaba el velo, él inmediatamente, ¿el qué? Él caía muerto. Porque Yahweh le advirtió que él se le revelaría a él a través de la ¿qué? A través de la nube, que es otro símbolo para referirse a la amadísimo Ruach HaKodesh, que estaba la nube, dice, por encima del arca, o sea, por encima del propiciatorio, que será un símbolo de ¿quién? De Yahshua. Leví Vallicrá 16:3, mire, dice: con esto entraron en el santuario, mire, con un becerro para expiación y un carnero ¿para qué? Para holocausto. Aarón tenía que presentarse ante Yahweh en el lugar Kadosh cuando Yahweh lo llamara. Y él se tenía que presentar ¿con qué? Primeramente con un novillo como una ofrenda por su pecado. Y con un carnero como una ofrenda ¿qué? Quemada a Yahweh.
Después de hacer esto, dice el verso 4, dice que después de hacer esto, él se vestiría, verso 4, se vestiría la túnica K2 de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las K2 vestiduras. Con ellas se debe vestir después de lavar su cuerpo ¿con qué? Con agua. En todos estos pasajes hay revelación. Mire, después de Aarón presentarse ante Yahweh con un novillo por ofrenda por su pecado y un carnero como ofrenda, después de hacer ese rito, él se podía vestir como cojén. O sea, podía vestir de lino fino, que simboliza pureza. Si Aarón no se presentaba ante Yahweh cuando Yahweh lo llamara y él no ofrecía sacrificio de ofrenda por él y sacrificaba a su animal, él no se podía vestir de vestiduras K2, ni tampoco él podía aceptar los sacrificios que el pueblo le llevaba ¿a quién? A Yahweh, si él no se limpiaba primeramente. Vallicra capítulo 16 verso 5 dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero ¿para qué? Para holocausto. Aquí ya dice que ya Aarón vestido ya de cojén, él ya podía tomar de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos. Uno para ofrenda de pecados y un carnero para ofrenda ¿qué? Quemada. Y ahora sí él ya podía servir de mediador ante Yahweh. ¿Por quién? Por el pueblo. Verso 6, Vallicra 16:6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Aarón tenía que presentaría el novillo para la ofrenda, que usted ya sabe qué significa la palabra ofrenda, que era acercarse ¿a quién? A Yahweh, voluntariamente con su propio ¿qué? Con su propio animal, el cual él tendría que sacrificarlo primeramente ¿por qué? Por él mismo. Y él haría expiación por él mismo y por su ¿qué? Por su casa. Verso 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la puerta de la Mizcán de reunión. Aarón tomaría los 2 machos cabríos y los pondría delante de Yahweh a la entrada de la Mizcán o el lugar del testimonio. Verso 8. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por ¿quién? Por Azazel. Mire, aquí ya aparece una palabra que ya les voy a aclarar. La palabra Azazel. Verso 8 dice, entonces Aarón echará suerte por los 2 machos cabríos, una suerte para Yahweh. ¿Qué significaba eso? O sea, sacrificarlo ante Yahweh. La palabra sacrificar en hebreo significa Hashan, o sea, sacrificarlo ¿a quién? A Yahweh. Y la otra suerte dice que lo echaría ¿por quién? Por Azazel. Vallicra 16:9. Ya le voy a explicar lo de Azazel. Vallicra 16:9. Dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahweh y lo ofrecerá en expiación. Dice ahí en el verso 9. Aarón era el encargado de presentar el macho cabrío cuya suerte cayó en Yahweh y la ofrenda como ofrenda de ¿qué? De pecado. En el verso 10 dice, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviar a Azazel ¿a dónde? Al desierto. El macho cabrío cuya suerte cayó a Azazel dice que será presentado vivo ¿a quién? A Yahweh. Para hacer expiación ¿sobre quién? Sobre el animal y mandarlo fuera. ¿A dónde? Al desierto. Dice que ¿por quién? Por Azazel.
Les quiero aclarar algo, miren. Dice claramente que Aarón tenía que tomar 2 machos cabríos. El primer animal él lo sacrificaba y con la sangre de ese animal inocente se purificaba Aarón, él, su casa, su familia y la nación de Israel. Y el segundo animal, este animal era enviado ¿a dónde? Al desierto, para que desapareciera ¿dónde? En ese lugar y se muriera solo, ahí en ese lugar solo se muriera ¿quién? El chivo expiatorio llamado Azazel. Y ese animal tenía que morir fuera del campamento de la nación de Israel. O sea, él tenía que morir fuera de la congregación de Israel. Y al animal ser enviado al desierto, él se estaba llevando todos los pecados y toda la inmundicia de la congregación ¿de qué? De la nación de Israel. Pero solamente ¿por qué? Por 1 año. Y este rito lo tenían que continuar practicando cada año hasta que viniera el verdadero Azazel, que es Yahshua, según Hebreos 9:28 y Hebreos 10, capítulo 10, versos 10 al 18. El chivo expiatorio llamado Azazel era un animal inocente muriendo ¿por quién? Por el culpable. Ahora, seguir practicando este rito actualmente en la nación de Israel es tener por inmunda la sangre y el sacrificio de Yahshua allá en el madero. Ya que los 2 machos cabríos representaban primero la expiación, o sea, el perdón y la reconciliación y la purificación efectuada por ese animal acto para el sacrificio, que era un animal que era un animal limpio, que era un símbolo de Yahshua, según Yohanan 1:29. El macho cabrío representaba la muerte expiatoria de Yahshua por los pecadores como pago de nuestros pecados, no solo los de la nación de Israel, sino de toda de toda la humanidad. Y el segundo macho cabrío era usado como un chivo expiatorio. Y este era enviado al desierto llevando con él los pecados ¿de quién? De la nación de Israel. Mire, este animal, inocente o este chivo expiatorio simbolizaba a Yahshua quitando el pecado y la culpa de todos aquellos que creen en quién, en Yahshua y se arrepienten ¿de qué? De sus pecados. Ya que el verdadero significado de los sacrificios y de las ofrendas era para enseñarle no solo a la nación de Israel, sino a toda la humanidad, de que todos los seres humanos éramos pecadores por naturaleza y que por causa de nuestros pecados nosotros merecíamos la muerte, porque sin derramamiento de sangre no existía el perdón ni caduchá. Y eso era y es una obra del mismísimo ¿quién? Yahweh. ¿Por medio de quién? Del animal acto, símbolo de Yahshua, y por medio de su fuego, que era símbolo de quién? Del rey Jacodes. Ahora, veamos la revelación de lo que estamos hablando y el verdadero significado acerca de Azazel y acerca de la imposición de manos. Y vámonos ahí al mismo del libro de Vayikra, capítulo 16, verso 21, que dice de la siguiente forma. Dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Por favor, tenga presente y no se le olvide esta palabra. Dice que enviará al desierto, dice, por mano de un hombre destinado para ello. Tenga presente esta palabra. Aarón, veamos la revelación. Mire, Aarón, solo el sumo Cohen podía hacer ¿qué? Podía hacer esa obra. ¿De cuál? De poner sus manos sobre la cabeza de ¿quién? Del macho cabrío vivo, que iba a ser sacrificado y ofrendado ¿a quién? A Yahweh.
Y él, Aarón, él confesaría sobre ese animal todas las transgresiones, los crímenes y pecados, no solo del pueblo, sino del mismo ¿quién? Del mismo Aarón. Él los pondría sobre la cabeza del macho cabrío y después el mismo Cojén lo mandaría al desierto con un hombre destinado para este propósito. Ahora, la pregunta, ¿quién era este hombre? Mire, este hombre era el mismo Cojén Agadol, era el mismo Aarón que tenía que hacer ese rito. Este rito lo tenían que practicar la nación de Israel cada año en el mes séptimo, en el mes Tirri, en el día de la fiesta de Yom Kippur, en el día de la expiación, en el día del perdón. Solamente en ese día tenía validez ese rito. Ese rito no tenía validez si no lo hacía ese mismo día. Si lo hacía el séptimo mes, que el séptimo es el símbolo de la plenitud de Yahweh, también simbolizado a Yahshua. En ese día, Yahweh cubría, o sea, perdonaba los pecados de la nación de Israel solamente por un año. ¿Por medio de qué? De ese animal sustituto. Ahora, veamos la persona que sería la encargada por Yahweh de entregar a Yahshua ¿qué? A la muerte. Como usted lo acaba de leer, tenía que ser el mismo Cojén Agadol y ya se lo voy a revelar ahí en la escritura. Que fue el falso Cojén apóstata llamado Caifás y nunca fue Judas Iscariote. Como los falsos ministros nos los querían hacer creer a quienes, a nosotros. Porque como yo lo vengo explicando anteriormente en las otras enseñanzas, mire, Judas vendió a Yahshua ¿a quién? A los falsos cojenes y al Sanedrín apóstata. Y usted eso lo puede leer en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 27, verso 3 al 5. Luego, al ver Judas lo que él había hecho, él fue y ¿qué? Fue y se ahorcó. Pero en Yohanan, mal traducido por Juan, capítulo 19, verso 11, al final, el mismo Yahshua está revelando quién fue el que lo entregó a quién, a él. Yahshua dice que a ti, le dice a Pilato, dice, el que a ti, a quien a Pilato, dice, me ha entregado, mayor pecado tiene. La pregunta, ¿de quién estaba hablando ahí Yahshua? ¿De Judas? No, estaba hablando de Caifás. Léalo en Juan 18, verso 24 y verso 28. Ya que Judas ya hace rato él ya se había ido a qué, ya se había ido a ahorcar. Y lea el verso 31 y 32 de ahí mismo de Juan. Aquí tiene usted al que realmente tenía que entregar a Yahshua, ¿a quién? A Pilato. Que tenía que ser revelado en el antiguo pacto el falso y gran sumo cojén apóstata de turno llamado ¿qué? Caifás. Ya que Caifás representaba a toda la nación de Israel, ya que toda la nación de Israel fue la que sentenció a muerte ¿a quién? A Yahshua. Este falso cojén fue predestinado por Yahweh para que él hiciera ¿qué? Esa obra. Caifás el cojén era el representante de turno de Israel ante ¿quién? Ante Yahweh. Ahora, y si usted tiene dudas, se lo voy a poner más claro aún, que por qué tenía que ser el falso cojén Caifás y no podía haber sido Judas Iscariotes. Véalo aquí, escrituralmente revelado. Cuando iban a asesinar a alguna persona por cualquier pecado, por adulterio, por lo que sea, o sea, en pocas palabras, cuando iban a lapidar a alguien, el primero que tiraba la primera roca era ¿quién? Era el sumo cojén. Y después del sumo cojén, ahí lo acababa de asesinar o de rematar o de lapidar ¿quién? El pueblo. Ya que era el falso cojén
la única persona autorizada por el Sanedrín para decretarle la muerte a la persona que no estuviera de acuerdo con quién, con ellos, y que no lo respetaran. Mire, esa es la ley talmudista. Absolutamente nadie más podía dar la orden de muerte, solo la podía dar el sumo Cohen Gadol con el consentimiento de los ancianos apóstatas del Sanedrín. No Judas Iscariote, él lo vendió y Caifás lo entregó ¿a qué? Y Caifás lo entregó a la muerte. Lea ahí en Vallicrá 16:22, que dice, y aquel macho cabrío llevará sobre ti todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío, ¿por qué? Y lo dejará ir por el desierto. Dice ahí la escritura, y aquel macho cabrío cargará todas sus transgresiones y la llevará a un lugar aislado, a una tierra inhabitada, y dejará que el macho cabrío vaya voluntariamente al desierto para que muera en ese lugar que completamente solo. El desierto era un símbolo de la muerte voluntaria de Yahshua por la nación de Israel, y era fuera de la ciudad, fuera del campamento de Yahweh, fuera de la congregación de Yahweh. ¿Para qué? Para siempre. Ya que cuando los cojenes, mire, castigaban a un hombre o a una mujer a muerte, condenándolo ellos, los cojenes, ellos mismos le daban ¿qué? Muerte. Primeramente el cojén y enseguida el pueblo lo lapidaba. Y ellos sacaban su víctima fuera de la ciudad. Y fuera de ella era que los mataban. Entre comillas, mire, dice que para no contaminar la ciudad y el pueblo. ¿Ah? Tremendos religiosos asesinos. Yahshua salió fuera de la ciudad voluntariamente para que los que creyeran en él pudieran permanecer dentro del campamento, dentro de la ciudad, dentro de la congregación de Yahweh. ¿Para qué? Para siempre. Él salió de ella voluntariamente para que nosotros pudiéramos entrar en ella. Yahshua salió fuera de la ciudad voluntariamente para que los que creyeran en él pudiéramos permanecer dentro de ella. Mire, esto tiene dos significados. La palabra salir fuera del campamento de la ciudad, salir del pueblo de la congregación de Yahweh, tiene dos significados. La primera, salir fuera del campamento, salir fuera de la ciudad de la congregación de Yahweh, salir del pueblo de Yahweh, simbolizaba la completa eliminación del pecado de la congregación, de la completa eliminación del pecado de la ciudad y del pueblo de Yahweh. La segunda, salir fuera del campamento, también simbolizaba dejar atrás los pecados, placeres pecaminosos que se encontraban y se encuentran dentro de ¿qué? Dentro de la ciudad, dentro de la congregación y dentro del pueblo de ¿quién? De Yahweh. Por eso es que, mire, hay muchas personas que escuchan estos mensajes y les duele hasta el alma retirarse de esos lugares que ya de antemano Yahweh, por medio de su escritura y el Ruach HaKodesh, les dijo que ellos están en un lugar que está lleno de ¿qué? De inmundicia y de pecado, y es un lugar que está lleno de legalismos religiosos y lleno de idolatría. Vallicrá 16:23, vea, ahí mismo les da la revelación de que quién fue el que llevó el animal al desierto. Dice ahí, después vendrá Aarón a la Mizcán de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Hasta el 25 se lo va a leer y le va a dar la explicación. Verso 24. Lavará
luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Verso 25. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Vallicrá 16:23 le está revelando quién fue el que hizo eso de entregar a Yahshua. ¿A quién? A Pilato. Era y tenía que ser el qué, el Cojén, no Judas Iscariote. Dice que Aarón el Cojén regresará a la Mizcán del testimonio. Y para poder entrar nuevamente al campamento de Yahweh, el Cojén Aarón se tenía que quitar sus vestiduras inmundas, por lo que él acababa de ¿qué? De hacer al matar ¿qué? Un animal inocente. ¿Por quién? Por ellos. ¿Qué significa? Que la nación de Israel, después de ellos haberle dado muerte a Yahshua, según Mateo 27:25, y ellos mismos mancharon sus vestiduras con la sangre de un animal ¿qué? De un inocente. Por eso en el libro de Vallicrá 16:23 al 25, el Cojén que hizo eso se tenía que quitar esas vestiduras y lavar su ¿qué? Su cuerpo. O sea, lavar su cuerpo simboliza que su cuerpo se tenía que sumergir ¿en quién? En agua. ¿Qué significaba sumergirse en agua? O sea, tendrían que ser limpiados por el agua de vida, por Yahshua. Según Yohanan 10:14 y Juan 7:37 al 39. El cuerpo del Cojén Aarón, que simboliza la congregación de Israel, todos ellos se tienen que sumergir en agua. Todos ellos tienen que aceptar a Yahshua como ciudadano y salvador. ¿Para qué? Para poder colocarse otras vestiduras, y que el que le va a dar esas vestiduras será el mismo Ruach HaKodesh cuando ellos reconozcan y acepten a Yahshua como su Adón y Salvador. Y colocarse otras vestiduras significa que si no son regenerados por el Ruach HaKodesh, ellos no pueden entrar a la congregación de Yahweh. Y los judíos literalmente, actualmente, no quieren reconocer a quién, a Yahshua como su Adón y Salvador. ¿Qué es lo que significa esto? Mire, ellos están dentro de la Israel literal, pero ellos no pertenecen a la congregación de quién, de Yahweh, que esa congregación es formada por medio de Yahshua a través del amadísimo Rey HaKodesh. Si la nación de Israel no aceptan a Yahshua, mire, ellos todavía tienen sus vestiduras de ¿qué? Asesinas. Las tienen manchadas de sangre y ellos no pertenecen ni van a entrar jamás con esas vestiduras a la presencia de Yahweh. Ellos tienen que reconocer su pecado de lo que ellos hicieron con Yahshua para poder ser regenerados por el Ruach HaKodesh. Si no, hagan los ritos que quieran, hagan lo que, mejor dicho, no quiero ni decir esa palabra, pero si no aceptan a Yahshua como su Adón y Salvador, con sus ritos se van a morir. Y cuando Yahshua los resucite, los despierte, los va a tener que destruir. Vallicrá 16:25. Solo dice ahí la escritura que solamente haciendo esto, ellos quemarán en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Solamente su oración sería aceptada en Yahshua, y por medio del Ruach HaKodesh, él les suministraría una nueva ¿qué? Una nueva vida. El Ruach HaKodesh es el encargado de quitarnos las vestiduras inmundas y darnos unas vestiduras ¿qué? Kados, o sea, una nueva creación, una nueva regeneración.
Y por si le quedan dudas que el gran sumo Cohen era el que tenía que entregar a Yahshua a Pilato, léase ahí en Vallicrá 16:26, que ahí se lo revela más claro todavía. Vea lo que dice. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el ¿qué? En el campamento. Mire esta gran revelación o esa gran promesa escrita ahí para nosotros los ¿qué? Los gentiles. Dice ahí claramente, el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos. Ahí dice que ahí el hombre que soltó, dice en la escritura hebrea, dice que él soltó el macho cabrío a Azazel. Y en la escritura hebrea dice que él lavará sus ropas. Lo segundo dice que él se bañará en ¿qué? Se bañará en agua. Y después de eso dice que él puede regresar ¿a dónde? Al campamento. En el versículo 21 decía que el Cohen fue el encargado de llevar a Azazel ¿a dónde? Al desierto. Ya vimos lo que significa que el Cohen, que fue el que le decretó la muerte a Yahshua y la misma nación de Israel. Pero ya en el verso 26 de Vallicrá 16:26, ya no habla aquí del Cohen que hizo eso. Aquí habla es del hombre que soltó, o sea, que dejó ir libre ¿a quién? A Azazel. Que significa que el falso Cohen Caifás, mire, le entregó a Yahshua a Pilato para que este Pilato lo matara. Esto se llevó a cabo después de la fiesta de ¿qué? De Pesa. Yahshua estaba ahí cumpliendo la parte de ¿qué? Del cordero expiatorio, el animal inocente de Azazel. El rito de Vallicrá 16 era Yahshua llevando en sí los pecados de la nación de Israel. Pero Yahshua, de hecho, mire, póngale mucha atención a esto, pero Yahshua cumplió cuando lo llevó el Cohen ante Pilato. Yahshua cumplió ahí los dos ritos que le tocaban al macho cabrío. El primero, se ofreció como cordero Pesa. O sea que él iba a llevar en sí los pecados de la nación de Israel. Y lo segundo ahora que hacía era que él voluntariamente iba a morir por los pecados de ¿qué? De la nación de Israel. Mire, pero Yahshua de hecho, él quedó en libertad por un momento cuando el mismo Pilato le dijo a los falsos líderes religiosos que él no hallaba ningún delito ¿en quién? En Yahshua. Y por lo tanto él lo dejaría ¿qué? En libertad. Mire, fue en ese mismo instante, en ese momento, en ese punto, que Yahshua, el chivo Azazel, quedó libre por un ¿qué? Por un breve momento. Pero como prevaleció la voz del Cohen apóstata y del pueblo, prevaleció en su contra, Yahshua no fue totalmente liberado. ¿Por quién? Por Pilato, ya que todo esto estaba en el plan de Yahweh, no solo para proveer en Yahshua, primeramente el cordero Pesa, que fue cuando entró él y se entregó y lo tomaron preso. Yahweh los estaba proveyendo ahí del cordero Pesa para la nación de Israel, sino también para nosotros ¿qué? Los gentiles simbolizados ahí ¿en quién? En Pilato. El chivo asán, o sea, el sacrificio después que había Azazel, el chivo expiatorio, el animal inocente declarado por Pilato. En Yahshua se cumplieron dos cosas, dos ritos. Esos dos sacrificios, mejor dicho. El primero, el cordero sacrificado, Yahshua. Y segundo, el animal apto para hacer ¿qué? Para ser ofrecido ante Yahweh. ¿Por quién? Por la nación de Israel. Esto se cumplió después de su resurrección, cuando él salió y caminó fuera de la ¿qué? Fuera de la sepultura. Y Yahshua fue permanentemente liberado por Yahweh a través del Ruach HaKodesh, cuando el Ruach HaKodesh lo resucitó.
Y el Ruach HaKodesh se lo llevó fuera de la ciudad, fuera de la congregación. ¿A dónde? Al cielo, como usted lo ha leído en Hechos 1. El rito de la fiesta de Yom Kippur quedó abolido en Yahshua, Hebreos 9:6 y Hebreos 10:18. Azazel, el chivo expiatorio, el animal inocente, era un símbolo de Yahshua. Y escúcheme bien, y no es ningún demonio del desierto como se lo han hecho creer los falsos ministros aborrecedores de Yahshua al pueblo de Israel. ¿Por qué razón era Yahshua y no era ningún demonio del desierto? Ya que ningún demonio ni le redime pecados ni le lleva los pecados a nadie ante Yahweh. Antes los demonios nos llenan ¿de qué? De ellos. En Vallicrá 16:26 dice que el que dejó en libertad a Azazel, o sea, Pilato, que simbolizaba a nosotros los gentiles, los paganos, a nosotros nos dice Yahweh, primeramente que tenemos que lavar nuestras ropas ¿en quién? En agua. O sea que nosotros nos tenemos que sumergir ¿en quién? En Yahshua. ¿Cómo? Creyendo en él. Juan 7:37 al 39. Que tenemos sed de Yahshua, nos sumergimos en Yahshua y Yahshua nos da ¿qué? Su amado Ruach HaKodesh. Lo segundo, dice que no solamente tenemos que lavar nuestras ropas, tenemos que bañarnos, o sea, tenemos que sumergirnos ¿en quién? En agua, en Yahshua. Tercero, para poder así nosotros regresar al campamento, a la ciudad, a la congregación, al pueblo de Yahweh, ya que por causa de nuestros pecados estábamos fuera de la ciudad de Yahweh, estábamos fuera de la congregación de Yahweh y estábamos fuera de ser el pueblo de Yahweh. Pero por medio de Yahshua, nosotros los gentiles tenemos la entrada a la ciudad, a la congregación, al pueblo de Yahweh. Y es por medio de la sangre de Yahshua. Y no es ni volviéndonos judío-mesiánicos, ni por medio de ritos religiosos, ni por ir a meternos a ninguna secta. Porque si usted lee bien, mire, Vallicrá 16:24, Aarón solamente él se tenía que lavar el cuerpo y ponerse otras ¿qué? Otras vestiduras y reconocer su ¿qué? Su pecado. Ya vimos el significado de ¿quién? De Azazel. Ahora, veamos el significado de la imposición de mano, como se lo expliqué anteriormente. Que primeramente el que tenía que poner las manos sobre el animal era solamente el Cohen de Yahweh. Absolutamente nadie más lo podía hacer. El animal simbolizaba ¿a quién? A Yahshua, llevando en sí la inmundicia del Cohen, y de la nación de Israel simbolizaba ¿en quién? En Aarón. Al usted ponerle manos a otra persona, usted le está transmitiendo todos sus pecados y todas sus inmundicias. Y lo segundo, la persona a la cual usted le está poniendo las manos encima, ella está recibiendo toda la inmundicia de la otra persona. Y esa persona usted no lo va a hacer acto ante Yahweh por la inmundicia suya. Solamente el Cohen autorizado por Yahweh, él podía hacer ese ¿qué? Ese rito. Yahshua, como lo dije anteriormente, como él era Kadosh, solamente él podía poner las manos ¿sobre quién? Sobre los niños. Y también le expliqué lo de que solamente los que son utilizados por el Ruach HaKodesh, a la orden del Ruach HaKodesh, ellos ponen la mano sobre los enfermos y los endemoniados para que salgan de esos cuerpos. ¿Ah? Por esa razón, cuando Yahshua tocaba a algún leproso y ponía su mano sobre los enfermos y sobre los endemoniados, toda esa inmundicia recaía ¿en quién? En Yahshua. Por esa razón Yahweh en el madero lo desamparó. Porque Yahweh ya no veía a Yahshua como lo envió, sino que ya veía a Yahshua lleno ¿de qué? De toda la inmundicia que existe en la humanidad. Y era
tanta la inmundicia que Yahweh le volteó el rostro y lo dejó totalmente solo. Mire, el punto, si usted no ha sido regenerado por el Ruach HaKodesh y el Ruach HaKodesh no lo ha enviado a usted a su obra, ni lo está respaldando por su propio bienestar, sea quien sea, absténgase de ir imponiéndole manos a cualquier persona. Léase Hechos capítulo 6, verso 6. Mire, los discípulos de Yahshua pusieron sus manos cuando el Ruach HaKodesh vino sobre ellos, y ellos ponían sus manos sobre la persona que el Ruach HaKodesh les decía que se las pusiera. Ya que es el Ruach HaKodesh el que sana y es el Ruach HaKodesh el que saca a los demonios de los cuerpos. No soy yo ni usted. Shaul, mal traducido por Pablo, él dijo claramente, mire, no impongan manos a la ligereza. Si el Ruach HaKodesh no los está usando ni le está dando la orden. ¿Por qué razón? Mire, por esa razón la palabra Vayikra significa y él llamó, o sea, el mismo Yahweh llamando a su pueblo a los que él quiera llamar a su obra. Por esa razón, léase 1 Timoteo 4:14, que dice Shaul, le dice Shaul que mediante la imposición de manos, él recibió su ministerio, pero el que le puso las manos encima a Shaul fueron los discípulos de Yahshua por orden de ¿quién? Del amado Ruach HaKodesh. Y ahí mismo en 1 Timoteo 5:22, porque el que leí anteriormente era 1 Timoteo 4:14, y este es 1 Timoteo capítulo 5 verso 22, que dice Shaul y lo dice claramente, no impongas con ligereza las manos a nadie, ni participes de pecados que ajenos, conserva pecados. Shaul le advertía a Timoteo y a cualquiera, les dice y les advierte que si el Ruach HaKodesh no les dice audiblemente que lo hagan, como lo dijo el Ruach HaKodesh en Hechos 6:6, que por favor no lo hagan. Shaul les está advirtiendo de las consecuencias de no oír al Ruach HaKodesh. Ustedes no han visto que esto de poner manos se practica no solo en la nación de Israel, sino que esto lo practican los ministros de Constantino, de las iglesias cristianas, y ellos lo hacen para darle ministerio a sus escogidos y para transmitirle su unción, entre comillas. Si estas personas en realidad entendieran el verdadero significado que tiene la imposición de manos, ellos jamás ni las pondrían ni se las dejarían poner encima a nadie. Por esa razón, mire, no se dejen poner las manos encima de nadie, ya que usted ya sabe el verdadero significado. Y por eso es que hay tanta gente endemoniada. El libro de Vayikra es un libro lleno de revelaciones como toda la escritura hebrea. Y le voy a dar unos ejemplos para terminar. Un ejemplo, el libro de Bereshit, no Génesis. Este libro nos revela el Ruach HaKodesh, cómo era y es el estado actual de una persona sin la luz de Yahweh, sin Yahshua. Que esa persona vive una vida desordenada, vacía, caótica, llena de tinieblas y se encuentra en un abismo que humanamente imposible esa persona puede salir de él. Y lo peor, está llena de tinieblas y es Satanás que le está dirigiendo esa vida a esa persona. Eso simboliza el libro de Bereshit. Ahora el libro de Shemot, no Éxodo.
El libro de Shemot simboliza la liberación de Yahweh por medio de Moshe, o sea, por medio de Yahshua y por medio de su mano poderosa, que es un título para referirse al Ruach HaKodesh. Y por medio de estos dos personajes sacando de Egipto, o sea, del mundo a las personas que creen en quién, en su nombre, en Yahweh, para así el poder llevarlos o llevarnos a su tierra prometida, que era un símbolo de Yahshua, porque Yahshua es el verdadero reposo de Yahweh. ¿Para quién? Para su pueblo. Yahshua es el verdadero Shabbat, el cual nos provee leche no adulterada. ¿Para quién? Para las personas que recién aceptan a Yahshua. Y miel, o sea, la revelación para las personas que son entendidas, para los adultos, para las personas que tienen un conocimiento escritural y que han avanzado un poco más. Eso significa Shemot, Berechí, Yahshua. Shemot, la salida ¿de dónde? De Egipto, de Génesis, de esa vida caótica y desordenada. Y el libro de Vayikra, no Levítico, que simboliza el llamamiento de Yahshua, de Yahweh a través de su Cohen y a través de su fuego. Y no solo para acercarnos a él, sino para ser cados y para ser usados como instrumentos de bendición y no de maldición. ¿Ah? ¿Cómo la ven, mis amados y mis amadas? Y el libro de Bamidbar, no Números, que significa el libro de las murmuraciones llevadas a cabo por las cabezas de las 12 tribus de Israel, o sea, por causa de sus falsos líderes religiosos. Bamidbar simboliza la disciplina de Yahweh sobre todos los malvados ministros, líderes religiosos de la nación de Israel, que se encontraban y se encuentran murmurando contra Yahweh, al no mencionarlo, y contra Moshe, que era símbolo de Yahshua. Mire, el libertador. El libro de Bamidbar simboliza las murmuraciones de los líderes religiosos y del pueblo, no solo contra Yahweh, sino contra Moshe, contra Aarón el Cohen y contra Miriam, la Naví de Yahweh. Y el último, el libro de Devarim, no Deuteronomio, que simbolizan las 42 paradas, los 42 campamentos que tenemos que pasar antes de entrar a la tierra prometida, o sea, al milenio. Devarim simbolizan las pruebas que tiene que pasar la persona que anda guiada por Yahweh en el desierto, en este mundo, y que para poder entrar a la tierra prometida, al milenio, tenemos que ser guiados por Yahshua y dirigidos por el amado Ruach HaKodesh. Ya vimos que el verdadero significado de los sacrificios y de las ofrendas era para enseñar a su pueblo y a la humildad. Y que todos los seres humanos éramos y somos pecadores. ¿Por qué? Por naturaleza. Y que por causa de nuestros pecados nosotros merecíamos ¿qué? La muerte. Porque sin derramamiento de sangre no existía el perdón, ni su caduchá. Y que es una obra exclusivamente ¿de quién? De Yahweh. Y que por medio de su Cordero Yahshua y su fuego, el Ruach HaKodesh, solamente nos podemos acercar a él y no existe ningún otro ¿qué? Otro medio. Yahshua es el verdadero alimento apto para ser consumido. No existe ningún otro alimento. El Talmud, el Zohar, la Kabbalah, el satánico libro de Enoch, estos son 4 alimentos inmundos no aptos para ser consumidos. Son dañinos para el cuerpo de Yahweh, para la congregación de Yahweh. Y de esto es que está llena la nación de Israel actualmente, y los judíos mesiánicos, las pobres personas que quieren conocer a Yahweh. Y que le pido al amado Ruach HaKodesh que tenga piedad y misericordia de ellos, porque ellos lo están haciendo por agradar a Yahweh,
pero lastimosamente van a caer en manos de estos falsos ministros, los cuales los están llenando de un alimento inmundo, no apto ni establecido por el mismo Yahweh. La revelación de Yahweh es a través de su amado Ruach HaKodesh, 1 Corintios 2, 6 al 14. No la cabala, la revelación de la cabala es satánica. Mis amados y mis amadas, espero que esta enseñanza les haya sido de grande bendición, porque si Yahweh el Elohim lo permite, ahora sí continuamos dando esta aclaración con el libro de Vayikra, capítulo 11, del verso 1 al 47, para que por favor se lo lean, que ahí es donde continuamos con esta parte de Vayikra y vamos a ver la gran revelación que existe en ese capítulo. Porque ahí ya nos va a hablar acerca de los ministerios del llamamiento de Yahweh y de los que no son llamados por Yahweh. Ahí nos va a hablar el amadísimo Ruach HaKodesh acerca de los ministros inmundos y los ministros que han sido establecidos por Yahweh. Y ahí le va a hablar del alimento que Yahweh recibe y del alimento que no se debe alimentar su pueblo. Que Yahweh el Elohim de Israel los continúe bendiciendo y espero que esta enseñanza les haya sido de mucha bendición. Amén, amén.